Para mayor facilidad usar estas ecuaciones directamente. O sea, hubiese podido usar z y cuadrado, que era el área de este, directamente, y no el alrededor de la ecuación. Pero está buenísimo. Ok. Para verlo. Está perfecto, sí. Pero creo que puede ser para mayor rapidez, trata de usar esto que está acá. Pero está perfecto, ¿sí? Muy bien, excelente, Alfonso. ¿Quién más? ¿Tienen otro ejercicio? Voy a pasar con la demostración de la trapecio. Bueno, vamos con el ejercicio primero. Okay. Dale. No lo hacerte con un ejercicio. ¿Por qué no lo hacerte con un ejercicio? Yo no me reemplazo fórmula y sale rápido. Pero no la demostración si hay que hacer más baile. Te dio lo mismo. No revisé. Yo creo que sí. O sea, yo también no sé casi qué razón. Dígalo.
Este es 2.5 o 1.5. Esto es 2.5. ¿Por qué 2.5? ¿Por qué Z es 2.5? En la división. 5 en grado 2.5. Ah, pero es que tienen valor diferente. Aquí el ejercicio era cree. Era Tiene 3. un 5. No importa, o sea, está bien. Lo que es que tiene un valor diferente. Bueno, según yo era creer, según yo no te quería creer. Si no me tuve que haber equivocado. Todos vayan haciendo el mismo ejercicio para verificar que el dinero es igual. No tengan la mejor de
Que el ángulo de la superior diferente. El ángulo de la superior diferente. O sea, se halla diferente. Se toma diferente de la figura. La ayudará a eso. Cuando está por encima del centro, mira que te la prueba. Y cuando está por debajo, te la sobre. Porque eso no importa. Lo que tienes que saber por una mano. Por ejemplo, aquí te da pi menos 2 alfa. O sea, con estos pi le quitan los 2 alfa. Y acá teta, este es un reemplazo más largo. Mira, hasta por acá se va el... Perfecto. Por favor, Depende. todos verificar que tenemos. Sí. En el alfa, en el seno es 0.14, ese es 0.34%. Porque es verdad, se llama mitad del diámetro. Pero ese es otro valor con el hipotenusa. Diámetro no era 0 más sí, pero luego vamos de mal. Le puse una vez en el pared. Entonces, la mitad sería este 0.24 menos 0. Y quedaba X. Pero la hipotenusa. La hipotenusa. Como yo no puedo la hipotenusa para sacar el final, yo lo opuesto es la X sobre la Y. No puedo decir también. No es. Dice ahí, X, está claro el valor de X, 0 a 14. Lo puesto sobre R. Y vale. Bueno, el otro ejercicio. Pero tengo una pregunta, no para el compañero, sino para usted. En este caso, para allá teta, usted nos dio dos fórmulas. ¿De qué depende si usamos uno o usamos otra o se puede usar las dos? Si está por arriba o está por abajo el nivel del agua. Si está por arriba, Del sería. radio. Bueno, si está por arriba, sería ¿cuál? La que vimos la vez pasada. La que Esta, que era profundidad menos. Es que es lo mismo. Esto es lo mismo. No, Tiene que simplemente es más o menos. Es lo mismo. se puede usar las dos. Sí, lo que sea igual. ¿Sí? Gracias, profesor. Hay que tener cuidado con esa parte. Aquí a ver, Por el hecho de que lo mejor es que simplemente la presión de esta partecita calculada, no hacer la tecnología. Por eso le puse los dos.
Básicamente igual al área de la Universidad Nacional, pero con el otro ya no. En cambio aquí, en la fórmula de área, pues ya no se pone dos veces el área del triángulo y como no se pone dos veces no se cancelaría con él, entonces quedaría de la siguiente manera y pues se suma normalmente el área del rectángulo y queda así. Y lo mismo pues para el perímetro mojado, ya no se pone pues dos veces el área de Vamos a experimentar. A ver, aquí sacaste D por Y, está clara la típica. Si este lado es base para el frente de lado, ¿cierto? Este está claro, ¿verdad? Pero perímetro, le falta una dirección. Mira acá, cuando tienes dos así, estos Y, uno va a hacer la barra, está claro que son estas dos. Pero como tienes ahora además, este va a ser aquí. Tienes base, más esta longitud, más este de falsa.
¿Sí lo ves? Ya quiero comprar por Aquí no, claro, porque dentro no puede ser. Porque adentro no hay. Si fuera adentro, entonces, ¿cómo vas a sumar esto aquí con un Z cuadrado? No se puede, tiene la misma unidad. ¿Cuánto agregar a 4? 11. Algo raro ahí. Yo tengo un número diferente. Yo aquí puse 2. Puse 3. Por eso me daría. Con una cuadra. Claro. Yo lo voy a hacer un rectángulo. Esto es un rectángulo, ¿no? Sí. ¿Y qué pasa? Que el perímetro de B en la apertura. Si no, es que yo lo copié mal, yo puse 2 O fotos. sea, no me cuadran la idea. Porque está poniendo 2 y que más y sería más 2y. Porque al perímetro de este y el y aquí tiene y acá. Serían 2y. ¿Todo le da lo mismo? Ok. Hagamos otro más. Ahora otro más estaba pendiente aquí. Creo que era la demostración en la que sacaste, ¿verdad? Hagamos las demostraciones. ¿Ah? Por favor. En vez de aquí no tiene modo de presentación. No tiene. Estuve buscando pero nada.
Vayan haciendo todos los ejercicios para que tengan ahí y vayan practicando. La idea es ir practicando a misma clase. Porque la siempre la vertical vale 1. Es diferente cuando te pongo 2 y 3 aquí. Ahí es donde tienes que hacer la relación. Si yo te pongo 2 y 3 aquí, ¿cuánto va a ser? Suponte que aquí no te pongo 1, sino te pongo 2. Siempre la vertical la vas a hacer a 1. ¿Sí? ¿No tienen claro esa parte? Sí, pero aquí no tienen que hacerlo porque cuando el vertical te hace a la vez, no tienen que hacerlo cuando el vertical es no. Porque ese centro está siempre referido a que el vertical sea 1. ¿Sí? ¿Cómo? El centro se refiere a horizontal. Sí, está bien.
dónde está la esto es la cierta, y una vez que está cada posición de tiempo, entonces siempre lo que tiene que formar en Z, la vez y la devolución. Explícalo. Aquí tenemos la trapecio para cada una de sus propiedades hidráulicas y bueno, pues vamos por el área. Partiendo de que el área de un trapecio es base mayor más base menor entre 2 por la altura. Entonces esto lo tenemos que acoplar a la figura que tenemos aquí. Primero que todo tenemos que hacer una, podría decir que transformación, porque queremos que el resultado dé en términos de Z y Y. Como vemos aquí tenemos el resultado en términos de D, de B, de la base. Entonces hacemos una relación de triángulos, decimos que Y es a 1 como X es a Z. Y aquí después una X queda que X es igual a ZY. Luego de eso, de aquí sacamos, por decirlo así, la base mayor, que sería esta de aquí, y como podemos observar, sería la base principal más 2Z, que serían como los dos pedacos que faltan. Entonces, de aquí enseguida sacamos el ancho superficial, y luego con eso sí seguimos. Tenemos la base menor, que es simplemente la base, más la base mayor, que es la de arriba. Reemplazamos lo que nos dio acá. Luego de eso agrupamos términos semejantes, cancelamos o simplificamos los dos de arriba y de abajo. Y bueno, tenemos que tener en cuenta que en este trapecio la altura de la fórmula sería Y, que es la profundidad. Luego de esto nos queda igualado a la tablita que nos entregó el profe, que sería base más Z por Y por la profundidad, luego de cancelar los dos tanto arriba como abajo. Ahora el perímetro mojado. El perímetro mojado sería esta parte de aquí más la base más la otra parte de aquí. Si nos damos cuenta, esta sería la hipotenusa, pero no la conocemos. Entonces podemos sacarla también por medio de la relación de lo que ya tenemos. Entonces, hipotenusa al cuadrado igual la sumatoria de los cuadrados de los dos catetos. Tenemos que X por el reemplazo que hicimos es igual a Z por YZ. Luego de eso lo reemplazamos, vamos a hacer el cuadrado. Aquí sacamos factor común Y cuadrado para quitarle la raíz, sale la Y de la raíz y lo demás del factor sí queda dentro de la raíz, que no se puede sacar así directamente. Luego de esto ya tenemos la H, así que tenemos que el perímetro sería 2H más la base. Entonces reemplazamos aquí la H que ya tuvimos y le sumamos la base. Ahí tendríamos el perímetro mojado. Ahora vamos con el radio hidráulico, simplemente es A sobre B, área sobre perímetro, y reemplazamos lo que ya tuvimos acá. Ahora el ancho superficial ya lo tuvimos acá cuando hicimos el reemplazo inicial, que sería la base más 2X, esto de aquí y esto de acá. Perdón, la base más 2X. Pero X lo reemplazamos por ZY para que quede igual a la tabla, para completar la
por último, teniendo todo esto, sacamos la profundidad hidráulica, que sería simplemente A sobre el ancho superficial. Ya tenemos ambas cosas y simplemente reemplazamos. En este caso no se puede simplificar más, pero en algunos casos sí, en otra figura. Seguimos viendo, ¿no? Sí. Sí, claro. Perfecto. Pero es que allá en la fórmula, por ejemplo, aquí creo que es 1 más z cuadrado, pero solamente cambiar El orden. Sí, claro. Por ejemplo, del perímetro no sé si es z cuadrado más 1 o 1 más z cuadrado. Ah, pero es lo mismo ya. Perfecto. Es cambiar. Muy bien, excelente. ¿Hay otra demostración más pendiente? Porque la de círculo es más sencilla, por La del círculo y la del triángulo. vamos con el triángulo. ¿Quién hace el triángulo? Adelante. Ah. El triángulo, gracias. Oigan chicos, este jueves tengo una reunión de un comité de internacionalización. No voy a poder venir a clase, que sepa. Este jueves no tenemos clase. ¿Vale? Y el otro jueves va a haber un quiz. Va a ser el primer quiz que va a entrar lo que veamos hasta el marzo de la semana que viene. ¿Vale? ¿Los quizzes eran los teóricos o los prácticos? Una teoría. O sea, donde no se puede sacar cuenta. Nada, solo tu cabeza. ¿Qué tal cosa? Sí, será como, no sé qué podrá preguntar ahí. ¿Qué es la línea de energía? ¿Qué es la superficie del agua?
Profe, no. ¿Podría dar un ejemplo de una pregunta tipo qué? Lo que está en las presentaciones, por ejemplo, esto que vamos a ver ahora. Por ejemplo, aquí, ¿para qué se usa el borde libre? ¿Qué es el borde libre? Ah, ok. No, pues. Cosas así. Sí, así. ¿Qué busca el únicamente ancho? Ah, ok. No, pues. ¿Cuáles son los tipos de pendientes que hay en un canal? ¿Qué es un canal prismático? Diferencia entre flujo a presión y gases, ¿cómo se clasifica el flujo? ¿Qué tipo de canalizaciones hay? Por favor. Todo. Bueno. Cualquier cosa la puede salir. Ahora, explícalo. Primero, para hallar el área, simplemente utilizamos el área externa, que sería la base por la altura entre dos. En este caso, tomamos la base como el ancho superficial por la altura. Y como tenemos que cambiar la proyecto en función de basarlo a las variables que se tienen en la figura, en esta ocasión es que tomamos T como si fuera 2X, lo separamos en dos triángulos, lo partimos a la mitad. Después de esto, ya ahorita que reemplazo, nos quedaría 2XY sobre 2, pero también tendríamos que cambiar eso. Entonces, en este caso, lo que hacemos es una relación aquí de triángulo, como habíamos hecho en el caso del trapecio, y decimos que X igual a Z por Y. Lo que se reemplaza a X y quedaría, se cancelan los dos también, y nos quedaría que la sería igual a Z por Y cuadrado. Para experimentos mojados, hacemos algo parecido con el del trapecio, utilizamos las hipotenusas para poder hallar el lado del triángulo. Entonces se dice que la hipotenusa cuadrado por la suma de los catetos, nos da que Y al cuadrado, se reemplaza la X de nuevo para que quede en función de Y, y quedaría que Y al cuadrado más Y al cuadrado por Y cuadrado. Entonces se factor común y quedaría que Y al cuadrado igual Y al cuadrado por 1 más Y al cuadrado. Ya viendo ahora H, lo único que hacemos es reemplazar por el perímetro, que sería 2H, que sería las dos hipotenusas del triángulo. Tendríamos que el perímetro es igual a 2 por lo que nos había dado la hipotenusa, y por Y raíz de 1 más Y al cuadrado. Para el radio hidráulico simplemente se hace un reemplazo, porque la maqueta de hidráulico sería el área sobre el perímetro normal, pues se retoman los valores que ya teníamos. Para la superficial, pues este lo que estamos hallando anteriormente, que teníamos mucho que es igual a 2X. Si no hacemos el reemplazo en X, tendríamos que sería 2Z por Y. Y para la profundidad hidráulica se reemplaza de nuevo, sabiendo que la profundidad hidráulica sería el área sobre el ancho superficial, que sería Z por Y al cuadrado sobre 2Z por Y. Se cancelan las Z y no hay X, no hay de arriba, que haría que la X igual a Y. Excelente, muy bien. ¿Preguntas? ¿Bien? La demostración también puede entrar en el curso. ¿Qué? Si te demuestre cuál es el radio entrante, tienes que hacer lo que se hace aquí. El círculo, bueno, el círculo realmente, digamos que no lo voy a complejizar más. Es un tema matemático, como es área de un segmento circular. Pero básicamente parte de la definición de esas áreas. Es una demostración un poquito compleja, realmente, Porque también tiene que ver con respuesta de ángulos. Sí, sí. Entonces vamos a dejar la del círculo así, pero este es el área de un segmento circular que es bastante conocida. No vamos a entrar en esos detalles. Sigamos dando clases. Bueno, algo que también es muy importante, es cómo se distribuyen las presiones en un canal. ¿Vale? Cómo se distribuyen las presiones en un canal. Y entonces, en un canal, fíjense aquí lo que sucede.
En mecánica fluida, ¿cómo le llamamos a esa distribución de presión? La hidrostática, ¿cierto? Eso sigue aplicando acá. ¿Cuánto es la presión en la superficie del agua? ¿Cuánto es la presión aquí? Cero. No, realmente es la atmosférica, pero relativa es cero. ¿Y cuánto es la presión en el fondo del canal? El máximo. ¿Cuánto vale la presión aquí en el fondo? Si eso vale Y, ¿cuánto vale la presión en el fondo? Será profundidad por el peso específico. Eso especifica el agua por la profundidad, ¿cierto? Muy bien, eso es. Y esa distribución es lineal. O sea que yo puedo saber por regla de 3 cuánto es la presión aquí, 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 acá, en cualquier punto, ¿cierto? Si el aquí vale gamma, peso específico del agua por 10 y aquí vale 0, pues está lineal. Pregunto, ¿cuál es el peso específico del agua en el sistema internacional de unidades? ¿Peso específico del agua cuánto es? ¿Ah? ¿Cuánto es el peso específico del agua? ¿Cuánto? ¿Ah? Esa es la densidad del agua. 10, no era 10. La densidad del agua, ¿cuánto es? Aproximadamente 1000 kilogramos por metro cúbico. Voy a ponerle aquí aproximadamente porque ella puede ir variando, ¿cierto? Pero es un buen valor de referencia. ¿Y el peso específico cuánto es? Si la densidad es 1000 kilogramos por metro cúbico, ¿cuánto es el peso específico? 9.800. ¿Ah? 9.800. ¿Cómo? 9.800, no. ¿9.800 qué? Newton. El peso específico acá es igual a la densidad del agua, ¿por qué? Por la gravedad. ¿Cuánto da la gravedad? ¿Metro sobre qué? Entonces el peso específico termina siendo 9.810 newton por metro cúbico. Son probabilidades. ¿Vale? Eso no se le puede olvidar. Esto también lo puedo preguntar. ¿Cuánto es el agua? El sistema internacional de medidas. ¿Vale? Bien, ¿vamos bien ahí todos? Si yo le preguntase a ustedes cuánto vale la presión sobre este punto, en metro por columna de agua, pues también la presión, en metro por columna de agua, como lo hicieron fluidos, ¿cierto? ¿Te acuerdas que nosotros dividimos la presión? ¿Qué unidades tiene la presión? ¿Presión hace qué unidades tiene? ¿La presión qué unidades tiene? ¿Ah? ¿Y de ahí acá qué? Pascales. ¿Cierto? Tantos pascales. Y si esos pascales los divido sobre newton por metro cúbico, ¿qué unidades tengo? Si los pascales, Metro, ¿no? claro, los divido sobre newton por metro cúbico, tengo unidades de metro. Aquí, ¿sí o no? Acuérdense que nosotros siempre medimos la presión en qué? En metro por unidad de agua, ¿se acuerdan? Como en mecánica de fluidos. Entonces, sobre este punto S, ¿cuánto es la presión? 10. 10 metros. ¿Cierto? 10 metros es la presión. ¿Vale? Y esa será la presión siempre que la pendiente sea menor a 6 grados. Si la pendiente es un poco mayor a 6 grados, entonces la presión la tiene que afectar por el coseno por la listo. Es lo único. Pero eso no es la mayoría de los casos. La mayoría de los casos vamos a estar acá. Entonces, para términos prácticos, ¿la presión cuánto va a valer? 10. 10. Listo. No. Gamma W. Yo aquí que te digo Este que es gamma. por profundidad está que es igual.
Peso Esa es la específico del agua. presión, esa es la presión máxima. Gamma W es Máximo el aquí, peso o en específico. cualquier. No, en el fondo. Peso específico del agua, ¿que cuánto vale? 9.800. 9.810 newton por metro cúbico. ¿Vale? Pregunta hasta ahí. Otro tema importante que hay que tener en cuenta es cómo es la velocidad en los canales. ¿Vale? ¿Cómo es la velocidad en los canales? Hay un dispositivo que se llama un molinete, que tiene como unas aspas así. El molinete tiene como unas aspas, y entonces usted aquí con estas aspas están aquí. Entonces, cuando viene la corriente, estas aspas se mueven, ¿vale? Y empiezan a medir las revoluciones por minuto. Y esas revoluciones por minuto me va a dar a mí la velocidad con que se mueve esa corriente, ¿vale? ¿Cuál es el punto aquí? Lo importante. Si yo cojo ese molinete, supongamos que este es el fondo del canal y este es el nivel del agua. Aquí está el fondo del canal. Y aquí tengo el nivel del agua. Si yo cojo ese molinete y mido la velocidad en diferentes puntos, esto vale Y, y mido la velocidad a un 20% de Y, ¿vale? Mido la velocidad en diferentes verticales. Fíjense que la velocidad no es la misma. Pegadito al fondo del canal, o en el fondo del canal, ¿cuánto vale la velocidad en el fondo del canal? Cero. ¿Quién es el responsable de que la velocidad del fondo del canal valga cero? La fricción. Con las paredes. Exacto. Pero a medida que me voy desprendiendo, fíjense que aquí la velocidad subió. Si yo pongo ese molinete, lo coloco aquí en una velocidad mayor, y si lo coloco acá, pues la velocidad también va a ser mucho más elevada, ¿vale? ¿Qué es lo que tengo en sí? Un perfil, esto se llama el perfil de velocidad. Se llama el perfil de velocidad. Miremos esto aquí. Esto que está aquí es una foro. Una foro es el procedimiento que se utiliza para medir la velocidad o el calor que pasa por un río, por una sección de un río. Si se dan cuenta aquí tengo las velocidades puntuales, miren, 0.23, 0.51, 0.57, 0.69, 0.05, 0.53. ¿Y cuál es el punto ahí importante? El punto ahí es que la velocidad va variando dependiendo de la altura que usted ubique el molinete, ¿vale? Incluso también la velocidad varía si esto se divide en verticales. Lo que se hace, por ejemplo, se coge esta vertical y se coloca este molinete en 3 puntos o 2 puntos, se mide la velocidad. ¿En qué punto la velocidad va a ser mayor? ¿En 1, en 2 o en 3? En 3. En 3. Y la velocidad tiende a ser mayor también hacia el centro de la sección que hacia los costados. A los costados la velocidad tiende a ser menor. ¿Por qué a los costados la velocidad tiende a ser menor? Con la fricción. Aquí tienes más fricción nuevamente. Acá estás libre de fricción. Entonces, en la medida que te metes en la mitad, tienes más velocidad. En la medida que te vas más hacia arriba, también tienes más velocidad. ¿Cierto? Si tú te estás ahogando y estás por aquí, ¿te irías para la mitad del cauce o te irías como extremo? ¿Ah? Te tienes que ir para acá, ¿sí? Al extremo. Al extremo porque no hay fricción. Me voy para abajo. ¿Sí o no?
La gente que se ahoga, ¿por qué se ahoga? Porque se va para la mitad. Hay más velocidad. ¿Ah? Hay mayor Hay velocidad. mayor velocidad, mayor corriente. ¿Listo? Entonces tengan miedo al centro del canal. Miren aquí. Aquí está cómo se mueve la distribución de velocidad en un canal. ¿Sí? Por ejemplo, miremos acá, estas secciones. Miren desde el centro del canal cómo tiene que ser la velocidad. 2. Mayor. Miren, y miren al fondo, y en las paredes, ¿cómo tiene que ser la velocidad? 0.5. Menor, ¿no? Exacto, 0.5. Miren acá también, 0.5 acá, 0.5 acá, y en la medida en que me voy para el centro del canal, tiende a ser mayor la velocidad, ¿cierto? Fíjense que la velocidad máxima tampoco se alcanza en la superficie libre, miren. Aquí está la superficie libre, ¿cierto? La velocidad máxima se alcanza cerca de la superficie libre, pero no en la superficie libre. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque no hay resistencia de arriba. ¿Vale? O la resistencia es menor, más bien. Hay una resistencia menor. ¿Cierto? Esa resistencia menor que produce el aire es la que hace que aquí, que la velocidad máxima no ocurra acá, sino que ocurra aquí. Porque ahí de todas maneras ejerce una resistencia poquita, pero la ejerce ahí. ¿Vale? A pesar de que en los canales tenemos un perfil de distribución de velocidades en los canales, hemos encontrado que la velocidad media de la sección transversal es un buen indicativo de esa sección. ¿Eso qué quiere decir? Que en este curso en particular vamos a gastar mucho el concepto de velocidad media. Simplemente caudal sobre la área. ¿Qué área miraremos más de la sección? Si yo sé cuál es el caudal que pasa por aquí y sé cuál es el área mojada, sé cuál es la velocidad media del canal. Y esa velocidad media del canal es muy representativa de ese canal, como lo vamos a ver más adelante. ¿Vale? Es muy representativa. ¿Listo? Bueno, dígame. Una pregunta ahí. O sea, si yo sé la velocidad media esa, de ahí puedo sacar otras conclusiones, o sea, sobre el tipo de canal, la forma o, por ejemplo, el tamaño. Eso no me ayuda a identificar otras cosas. No, por ese lado no. El tema de la velocidad media solamente nos sirve, por ejemplo, para saber si pasa de ciertos umbrales, si ese canal puede tener capacidad de o no. Por ejemplo, normalmente la velocidad de referencia son 5 metros por segundo. De cada vez que la velocidad media del canal supere esos 5 metros por segundo, es un valor que hay que tener en la cabeza. 5 metros por segundo. Cada vez que la velocidad media supere ese valor, es sinónimo de que ese canal puede estar almacenando lo que tenga ahí, hasta el concreto incluso. Uno siempre tiene que limitar la velocidad máxima del canal, que esté por debajo de los 5 metros por segundo, incluso en un canal de concreto, o tubería de calidad. Entonces, para eso sí me sirve. Bueno, voy a empezar, simplemente voy a ilustrar los conceptos. Voy a ilustrar los conceptos. Voy a ilustrar los conceptos ahorita y con esto yo creo que vamos a finalizar la clase hoy. Son las 8:20. Es hasta las 8:40. Sí. Bien. Aquí hay 3 conceptos que sí o sí voy a evaluar en el examen. Capa límite, rugosidad superficial y distribución de velocidad. El primero ya lo vimos, la distribución de velocidad, ¿cierto? Vimos que
La velocidad de un canal en el fondo, ¿cuánto vale? Cero. ¿Y en la superficie tiene que hacer qué? Máximo. ¿Por qué no es máximo en la superficie? La resistencia del aire. Pues la fricción que ejerce el aire, realmente. Entonces es máxima, un poquito más abajo. Y es un perfil, ¿verdad?, de velocidades. Otro concepto muy importante es la rugosidad superficial. ¿Vale? La rugosidad superficial. Esa rugosidad superficial, en su curso de mecánica del fluido, ustedes la llamaban como caso S. Le pueden llamar rugosidad absoluta o rugosidad superficial. ¿Qué era esa rugosidad absoluta que ustedes vieron en su curso de mecánica de fluido? ¿Qué era esa rugosidad absoluta? En ese caso, ¿a qué le servía? Era defendida por el asesor. No por accesorio. La tubería utiliza microscópicamente ciertos poros dentro de la tubería que limitan energía al fluido, entonces era la presión o la fricción. Correcto, eso es. Cualquier superficie que tú tengas, supongamos que este es concreto, realmente esta es la placa de concreto, vamos a suponer que esta es la placa de concreto, o este es el material de la tubería como decía tu compañero, ¿sí? Realmente la superficie no es lisa, sino que tiene que unas ondulaciones. Es decir, que esto aquí realmente no es así, lo voy a exagerar un poco, sino que es un poco así. Igual acá, ¿cierto? Exagerando un poco microscópicamente. Ese promedio de alturas, ese promedio de irregularidades, es el caso de eso. Y como muy bien lo dijo él, si yo microscópicamente analizo la superficie del concreto, voy a encontrar que no es lisa, sino que tiene muchas ondulaciones ahí. ¿Ustedes creen que podría o qué material puede tener más ondulaciones? ¿El concreto o un material plástico como por ejemplo un PVC de un tubo? ¿Cuál puede tener más ondulaciones? ¿Este concreto o el material plástico? El concreto. Yo siempre pongo el ejemplo. Tú estás buscando un tobogán. ¿De qué está hecho el tobogán? ¿Cuál es el material? Exacto. ¿Tú te fijas en ese material? Si ahora yo te digo, bueno, ya te vas a mirar ahí, si te voy a poner un tobogán de concreto, tú te tirarías el tobogán de concreto. ¿Por qué? ¿Cuál tiene mayor rugosidad absoluta? En ese caso tú eres con el agua, ¿cierto? Porque tú eres el que está bajando por ahí, ¿cierto? Si tú te tiras en ese tobogán, ¿verdad? El desfile de la vida, como tú lo dices, de pronto sientes como una fricción, ¿cierto? Esa fricción que la genera el material, esta ondulación que está ahí, que se llama el caso de esas irregularidades que traen la superficie, ¿verdad? Pero si ahora tú te tiras en este concreto, haces tanta fricción que te puedes hasta la piel, te puedes arrancar la piel, ¿sí o no? Porque es más rugoso. Entonces ahí está pasando algo. Ahí está pasando algo, ¿cierto? Entre más rugoso sea el material, ¿va a haber más fricción o menos fricción? Más fricción, ¿sí o no? Entre más rugoso sea el material, más fricción va a haber. Y eso sí que pega bastante, ¿cierto? ¿Vale? Entonces la rugosidad es un concepto que nos toca tener mucho en cuenta. ¿De quién depende esa rugosidad? ¿De quién depende esa rugosidad? Si tú una tubería PVC, ¿de quién depende este valor? Material. ¿Y este valor quién me lo estaría dando a mí? El fabricante. Si estoy en campo y me toca hacer un concreto bien bonito, etc., ¿quién me da este valor? Nadie, ¿sí o no? Tú tienes que hacer concreto. Supone que tú tienes que tirar concreto. Vamos a suponer que aquí estoy en campo y me toca tirar concreto.
Si tú tiras el concreto y lo haces con una formaleta bien bonita, y él lo hace con una cosa bien salvaje, ¿verdad? ¿Quién va a generar más resistencia al canal? ¿El que lo hizo con una formaleta bien mala o el que lo hizo bien pulido? Que lo hizo bien malo. Que lo hizo bien mal, ¿cierto? Va a generar más irregularidades. Se va a hacer un canal que desde el punto de vista hidráulico va a ser más deficiente. Entonces la rugosidad, entre más bajita sea la rugosidad, el caudal es mayor o menor. Puedo transportar más caudal. Acuérdense que la rugosidad es sinónimo del factor de fricción, ¿se acuerdan? ¿Qué me iba a hacer una pregunta por ahí? Para eso que si la velocidad es mayor, genera algo que se llama más pérdidas por fricción. Correcto, genera más pérdida por fricción. O sea, eso lo que preguntar es que si había algún material que o puede resolver que Los plásticos, los PVC, los poliurenos de alta densidad, todos los que aplastan, son los que menos generan. ¿Vale? Entonces, hay otro concepto que es muy importante. Voy a terminar con esta diapositiva hoy, ¿vale? Y es la capa límite. La capa límite. Y esa capa límite, esta capa límite, está muy relacionada, esa capa límite está muy relacionada con la distribución de velocidades y con esa rugosidad. Dice ahí, para un flujo uniforme, ¿qué era el flujo uniforme? ¿Se acuerdan? ¿Qué era el flujo uniforme? Que era permanente y uniforme. O sea, ¿Qué significaba eso? El caudal era constante y la profundidad era constante. ¿La qué? La profundidad. La profundidad y el caudal eran Y el caudal constantes. era constante. Muy bien. Entonces, supongamos que tenemos ese flujo uniforme, ¿vale? Entonces, va a haber una capa que se llama la capa límite, que es esta que está aquí. Va a haber una capa que se llama la capa límite, que es esta que está aquí. ¿Vale? Esta capa que está aquí. Dice, el flujo que entra al canal es laminar y la distribución de velocidades es uniforme. ¿Qué pasa con esa capa límite? Y como yo tengo estas rugosidades aquí, ¿sabes que esto es rugoso aquí? Esto aquí tiene unas imperfecciones, ¿cierto? Y esas imperfecciones es el valor de caso en peso. Resulta que esas imperfecciones que generan ahí hacen que aquí en hidráulica de canales todos los flujos van a ser turbulentos, ¿vale? Todos los flujos van a ser turbulentos. No vamos a tener flujo laminar, ¿vale? ¿Se acuerdan de eso? Esa definición de flujo turbulento y laminar. Aquí todos los flujos van a ser turbulentos, igual esto lo vamos a repasar. Pero ¿qué sucede? A pesar que el flujo es turbulento, esto que voy a hablar aquí es para flujos turbulentos. A pesar que el flujo es turbulento, estas rugosidades que están aquí, imagínate la partícula intentando entrar aquí, la partícula del agua. Imagínate la partícula del agua, ella tiene que hacer esto, ¿cierto? Tiene que coger como que esa forma y venir y hacer algo como así. Tiene que vencer esas irregularidades que están ahí. ¿Sabe qué produce eso? Produce que en esta zona de por aquí, a pesar que el flujo es turbulento como tal, esta zona, todo el flujo es laminar. En esa primera capa el flujo es laminar. Y después, si se desarrolla el flujo turbulento propiamente dicho, ¿vale? El flujo turbulento. Una pregunta.
Usted subrayó la capa límite, pero hay un punto en que se divide. Ambas son capa límite. No, la otra es la subcapa laminar viscosa, pero bueno, ya creo que lo vamos a ver con más calma en la próxima clase para cuando toca explicar más cosas para poder explicar eso. ¿Ya? Entonces, por ahora, ¿qué vamos a considerar aquí? Que estas rugosidades que están acá, están produciendo un efecto que hace que la primera capita sea laminar, ¿verdad? Y en el fondo, dijimos que la velocidad del canal, ¿cuánto era en el fondo? Cero. ¿Quién es responsable? La rugosidad. La rugosidad del sólido. Y en las primeras capitas, como eso no salta tan rápido, el flujo tiende a ser laminar en la primera. Ya después que pasa cierto valor límite, ahí sí se vuelve turbulento. Obviamente este valor o esta zona es mucho mayor que esta, ¿cierto? Casi todo el flujo va a ser esto y esto va a ser muy pequeñito. ¿Vale? Entonces aquí, miren lo que dice acá. La línea ABC indica el efecto de la rugosidad sobre la distribución de velocidades. Es decir, que en la medida en que se desarrolla este flujo, aquí inicia el flujo, esto empieza a tener mayor efecto. Hay un punto en donde, digamos que el efecto prácticamente es nulo. ¿Vale? Es como si ya el fondo no afectara o afectara muy poco lo que pasa en la superficie. ¿Vale? Las definiciones básicas de esto dicen que el flujo que entra al canal es laminar y la distribución no sea uniforme. No existe nada aquí, algo aquí que perturbe las condiciones del flujo, y esta profundidad del flujo va a ser constante. ¿Listo? Yo creo que por ahora dejemos la cosa ahí, ¿vale? Demos por finalizar la clase de hoy, y el próximo martes nos reunimos. ¿Listo?